pero la justicia tiene los mecanismos como para poder sujetar a una persona. Pongo el ejemplo del expresidente Toledo. Catiusca Pedro, muy buenas noches, un gusto estar con usted. Buenas noches. Sin duda alguna que usted ha seguido las incidencias de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva del día de hoy. Usted, siendo en su momento cercano al expresidente Castillo, ¿usted cree que tiene la Fiscalía fundamentos válidos para que pueda finalmente sentarse una nueva prisión preventiva en su contra? Me parece que desde el punto de vista jurídico no. Y por supuesto que la noticia llama la atención, ¿no es cierto? Y concita la atención de toda la audiencia es que la Fiscalía ha hecho una prognosis, una proyección de cuánto le correspondería de pena a Pedro Castillo, y ha hablado de 32 años, sí, me parece. Sin embargo, no es el pedido de pena alta el elemento más importante a dilucidar en una audiencia de prisión, sino es que la Fiscalía tiene que demostrar con datos objetivos, concretos, ciertos, de que hay un peligro real, existente, de que el imputado en libertad va a fugar, se va a ocultar, se va a esconder, o el imputado en libertad va a manipular la información, va a presionar a los testigos, va a intimidar a los peritos, o va a comprar su testimonio. ¿Y no es suficiente en el ámbito político, señor Espinosa, con las palabras del presidente de México, con las presiones de algunos organismos que vienen a ver los derechos humanos, de que claro está que Pedro Castillo libre definitivamente se iría a refugiar a otro país, Venezuela, Bolivia, México, etcétera? ¿No queda claro todo lo que han anunciado los presidentes de los países hermanos? Sí, pero en principio yo diría que puede haber muy buena disposición de muchos países, pero la justicia tiene los mecanismos como para poder sujetar a una persona. Pongo el ejemplo del expresidente Toledo. El expresidente Toledo, en la situación de COVID, luego de tener la prisión preventiva, se manda a su casa, ¿no es cierto?, se le ordena detención domiciliaria y se le coloca algo que en el Perú tenemos pero que utilizamos poco, que es el grillete electrónico. Entonces, podría, el caso Castillo, sí es cierto que la ley señala que para el caso de crimen organizado como existe, no aplicaría, pero habría que hacer un control difuso, un control de convencionalidad y buscar una medida, porque finalmente la prisión es el último recurso. Ahora, nosotros estamos hablando en el escenario en que Castillo esté libre porque la otra prisión se cae, pero lo cierto es que al día de hoy Castillo no representa un peligro porque está amurallado dentro del penal de Barbarín. Claro, Entonces, claro, pero doctor Espinosa, cárcel, digamos, no eso es cierto, pero tampoco es un domicilio fiscal, pues, no es un domicilio procesal, no es para decir que él tiene un domicilio, arraigo domiciliario exacto. Es un domicilio constitucional, ojo. Claro, es que como está encarcelado, en estos momentos notificaciones llegan allí. Sin embargo, quiero un poco complementar lo que plantea Catiusca en la pregunta, el peligro de fuga, doctor Espinosa. Porque el tema México juega un rol preponderante. Su familia se encuentra en México asilada. Y el presidente de ese país, López Obrador, reconoce a Castillo como presidente del Perú y calificó de espuria a Dina Boluarte. Y no sería descabellado pensar que Castillo afuera se va para México a la embajada y luego se fuga. O nunca más sale de la embajada. Bueno, pero dejemos de lado por un momento el uso del grillete electrónico, que puede resultar oneroso y difícil y no se haga el ejercicio de razonamiento para inaplicar las normas, supongamos. Pero tenemos otra medida, la medida de vigilancia policial permanente. Pueden colocarle una custodia policial permanente a Castillo en un domicilio determinado, que él fije donde vaya a morar, residir, ¿no es cierto? Y entonces, y la vigilancia permanente básicamente lo que va a hacer es dar cuenta de sus actividades. Eso podría hacerse, porque yo soy un convencido de que la prisión preventiva, como lo dice todo el mundo civilizado, Tribunal Constitucional, Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Suprema, la prisión preventiva es de verdad el último recurso. Así no nos guste algo, así nos caiga mal, así no sea popular decirlo, la prisión siempre debe ser la excepción y nunca la regla. Por eso es que la lógica es, yo siempre pienso en qué alternativas a la prisión encuentro. Y siempre veo a la prisión como el último extremo, como el último escalón que hay que tocar. Y usted, que fue defensa del expresidente Pedro Castillo y que ha tenido que debatir los argumentos de la Fiscalía tiene todos los argumentos para poder decir de que Pedro Castillo lidera una organización criminal.
No, hasta donde yo defendí, y ahora que estoy siguiendo el caso, creo que la Fiscalía está estructurando un caso que es incipiente, que está iniciando, y la mejor muestra de ello es que la Fiscalía requiere plazos largos y luengos de investigación. 36 meses significa 3 años para investigar. Si es que la Fiscalía tuviera un caso sólido, o ya casi para cerrarlo y llevar a juicio a la persona, la pregunta es, ¿por qué necesitas 36 meses para investigar? Creo que esos 36 meses ponen en evidencia que a la Fiscalía le falta solidificar el caso, hacerlo más fuerte, más contundente y poder decir, como nosotros decimos en el derecho, construir una teoría del caso que sea resistente, que sea creíble y que sea verosímil. Claro, pero se sabe que ese plazo de 36 meses es en el marco de la ley contra el crimen organizado, que es el presunto delito que se le está investigando en estos momentos al expresidente Castillo, como otro ministro de Estado, como otros políticos como Yantumala, como Keiko Fujimori, que están bajo el mismo lapso de tiempo de investigación. Sí, pero es porque hay una mala práctica en algunas fiscalías, no en todas, no generalizo, de que consideran que el plazo de la ley 30.077, ley especial contra el crimen organizado, se lee como, yo tengo caso de crimen, automáticamente le fijo 36 meses. No es así. La ley dice que es el plazo máximo. Sí. En realidad lo que hay que entender es el concepto del Tribunal Constitucional en el caso de Berrocal Prudencio, el plazo estrictamente necesario. En el caso Castillo, ¿cuál es el plazo estrictamente necesario? No es necesariamente pues el plazo máximo de los 36 meses, porque si tú acudes o si recurres a ese plazo de 36 meses es porque el mensaje que estás dando es, aún no tengo un caso sólido, necesito 3 años para investigar, para averiguar y hacer que mi caso, que aún no es sólido, lo sea. Y usted, que es abogado, quisiera que nos explique, por favor, qué es lo que ha podido analizar del video difundido en los principales dominicales donde Pedro Castillo está dando órdenes y se nota que está bastante atento de lo que pasa antes de ese mensaje a la nación. Porque su argumento era de que no sabía, que no recuerda, que lo hizo solo, pero se ve una coordinación de la ex premier Betty Chávez y que él está bastante lúcido con lo que pasa. Sí, lo que se ve en el video es primero, que creo que puede descartarse plenamente cualquier hipótesis alternativa de algún tipo de fármaco, elemento, droga, que se haya podido utilizar para inducir a hacer esa declaración en contra de la voluntad. Creo que fue una declaración primero voluntaria, fue una declaración consciente, estaba evidentemente lúcido y en pleno uso de las facultades mentales y el presidente Castillo cuando realizó esta proclama y leyó este discurso, ¿no es cierto?, contra la Constitución abiertamente. Pero por otra parte también vemos, en cuanto a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betty Chávez, que es la que llega y es la que tiene mayor presencia, ¿no es cierto? Las imágenes dan cuenta, ella llega, se reúne con el presidente, sale de esa reunión, va y busca a su asesor, doctor Aníbal Torres, regresa con él, luego vuelve a salir, trae a los de prensa, ingresa, luego sale con la periodista de TV Perú, está conversando, en fin. Entonces, claro, lo que la Fiscalía seguramente hará es hacer un análisis de credibilidad de la doctora Betty Chávez, a ver si dijo la verdad cuando señaló que no tenía conocimiento sobre el mensaje. Pues seguramente la Fiscalía va a utilizar el video como una prueba documental para poder cuestionar la credibilidad de ella y poder ubicarla como una persona que podría tener responsabilidad. Pero ojo, mi opinión jurídica nuevamente, yo no tengo ningún interés, no soy abogado ya de Castillo, ni lo seré, yo ya he renunciado y he dicho que mi renuncia es irrevocable. Pero desde el punto de vista del derecho, el derecho penal, fíjense ustedes, para hacer una pequeña analogía, o sea, el derecho penal es como un guante. Entonces, el guante tiene que calzar exactamente en la mano. Y puede quedarte muy grande, porque si no sobran los dedos, y puede quedarte muy chico, porque si no, no entra. Entonces, la imputación se está haciendo sobre el delito de rebelión. Y queramos o no, el delito de rebelión, nuestra ley penal, dice que es el que se alza en armas. Y la conspiración para rebelión es lo que conspiran para rebelarse, o sea, lo que conspiran para alzarse en armas. Si no hay alzamiento en armas, ¿no es cierto?, yo creo que pierde fortaleza la tesis de la Fiscalía en ese sentido,
pero podría cobrar, fíjense, dejo esa posibilidad deslizada, de una conspiración, ¿no es cierto? Una conspiración porque es lo que se conoce en el derecho penal como un acto preparatorio criminalizado. Y claro. El intento, no necesariamente tengo que alzarme en armas. Yo entiendo que el intento es un delito, el intento de robo, el intento de secuestro, el intento de feminicidio, el intento de golpe de Estado, de volver al Perú en una dictadura, ¿eso no se considera un delito también? El intento se llama tentativa en el derecho penal. La tentativa significa empezar a ejecutar un delito, pero no consumarlo, no terminarlo. Por eso la tentativa tiene esos dos lados, el positivo y el negativo. Empiezo a hacer algo, empiezo a cometer el delito, y luego, por circunstancias propias o ajenas a mi voluntad, no lo consumo, no lo termino. No termino la obra, no pinto el cuadro. Ahora, doctor Espinosa, para terminar... Pero acá la tentativa no se da porque no se inició con la ejecución del verbo que es alzarse en armas, ¿no? Claro, pero la decisión del Poder Judicial termina dando la razón a la Fiscalía porque considera que el presidente de ese entonces, Pedro Castillo, al ser jefe supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía, y los invoca a que cierren, que detengan, y es un alzamiento en armas. Pero esa es una discusión jurídica. Solamente quiero terminar por mi parte con una pregunta. Si es que usted recomendaría al señor Castillo Terrones a que siga guardando silencio en cada interrogatorio fiscal. Probablemente ahora en su condición no en los interrogatorios fiscales, pero sí en los congresales, porque yo mantengo la posición de que quien le corresponde investigar los hechos es al Ministerio Público. Y el Congreso, por supuesto, que tiene labores fiscalizadoras y todo, pero no es el Congreso una extensión del Ministerio Público como para que una persona tenga la obligación necesariamente de darle explicaciones. Entonces, para usted, Pedro Castillo, ¿sí tendría que dar su versión ya de los hechos a la Fiscalía? A mí me parece que sí. Me parece que podría establecer una defensa positiva en ese sentido, establecer qué pasó, relatar su versión, que es importante, y creo que es lo que falta acá, y entonces eso creo que podría ayudarlo en la situación, porque finalmente las declaraciones de un investigado son, antes que un medio de investigación, un medio de defensa. Bien, gracias Benji Espinosa, es abogado del expresidente Pedro Castillo, gracias por esa explicación.